¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. Seguimos sumergiéndonos en las bienaventuranzas y esta semana nos toca bienaventurados los mansos, que está en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como hablamos anteriormente, el reconocer nuestra pobreza espiritual, al vivir quebrantados, eso produce en nosotros humildad que se traduce en mansedumbre. Las bienaventuranzas van unidas unas con otras y eso lo vemos claramente también en esta clase de esta semana, bienaventurados los manses. Ahora, algunos ven la mansedumbre como un signo de debilidad, ¿no? Pensamos que una persona humilde o mansa es alguien tímido, apocado, sin autoridad, o incluso se lo refiere a las personas humildes como a las personas pobres. Pero son conceptos equivocados, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jesús, que no era tímido y además estaba lleno de autoridad. Sin embargo, ante Pilato, ante Herodes, ante los sacerdotes que lo insultaban injustamente, ante los soldados romanos y la gente que no paraba de insultarlo, Jesús, lleno de poder y autoridad, no abrió su boca, no se defendió. Esto lo podemos ver ahí en Lucas, los capítulos 22 y 23. Y bueno, a veces decimos, bueno, pero él era Jesús, ¿no? Tenía que cumplirse la palabra, tenía que sufrir por nosotros, él podía aguantar. Y es verdad todo eso, pero nos olvidamos que también era humano 100%, ¿no? Y también nos olvidamos que nuestro mayor objetivo y nuestro paso por la tierra es también parecernos a Jesús y crecer en esto, en asemejarnos cada vez más a Jesús. Y él dijo ahí en Mateo 11:29, si hay algo que quiero que aprendan de mí es que sean mansos y humildes. No dijo aprendan los milagros que hago o no aprendan de mí cómo resucito muertos o cómo multiplico los panes. El camino de la mansedumbre no es fácil de transitar, pero es el que más nos conviene. Y no estoy diciendo acá que busquemos que nos humillen, ni que no denunciemos los atropellos o que no denunciemos ante un delito. Pero la mansedumbre no tiene que ver con eso, ¿no? Hablo de las cosas que nos pasan en lo cotidiano con la gente que nos rodea, que busca nuestra reacción, con los que nos discriminan, con los que se burlan o por ahí no nos agradecen lo que hicimos, ¿no? O cuando por ahí en nuestra comunidad de fe alguien nos ofende o dice algo que nos molesta, o cuando son injustos con nosotros, cuando sufrimos injusticias con las actitudes, para que reflexionemos y miremos a Jesús. ¿Acaso lo que le hicieron a Jesús fue justo? El mundo en el que vivimos es injusto y vamos a tener que pasar por ciertas situaciones donde se cometan injusticias también con nosotros. Hoy, por ejemplo, vemos el odio que se destila en las redes sociales, los comentarios, ¿no? Todo lo que se escribe y se vuelca, muchas veces ahí es ese odio. Y en medio de ese lugar estamos nosotros, ¿no? Pero no estamos para pelear con todo el mundo, sí podemos dar nuestra opinión, expresar lo que sentimos, sí podemos denunciar, sí podemos ser astutos y sabios, pero desde el respeto, el amor, y el Señor Jesús nos enseña que debemos ser mansos. Ahora vamos a dar algunas definiciones de mansedumbre. Mansedumbre es una actitud de humildad apacible que fluye de poder vernos a nosotros mismos realmente como somos, viendo nuestra pobreza espiritual. También es poder restringido, ya que implica mucho autocontrol de nuestra parte delante de los demás. Eso tiene que ver con reconocer nuestras faltas, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres, y para eso se requiere mansedumbre. Mansedumbre es una manera de verse a sí mismo como realmente somos, lo cual se expresa en actitudes y conductas delante de otros. Mansedumbre es lo que nos mantiene dependientes de Dios, sujetos a Él y no a nuestros impulsos o a nuestras emociones. Ahora, caminar en mansedumbre es servir a Dios y a las personas, es darnos para los demás, servir sin esperar nada a cambio, aprovechar esos lugares donde Dios nos puso no para servirnos de los demás, sino todo lo contrario, para darnos por ellos. Servir a los niños, servir a aquellos que no pueden devolverte el favor, servir sin esperar que te agradezcan, poner
a disposición de otros todo, ¿no? Servicio traducido en tiempo. Cuando estamos dando tiempo, estamos dando algo que nunca vamos a recuperar, ¿no? En darnos, en recursos, en fuerzas, que todo sea para servir a otros. Por eso caminar en mansedumbre es servir a Dios y servir a los demás. Caminar en mansedumbre trae descanso a nuestra alma. Jesús dijo, ¿no?, como decíamos hace un ratito, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Lleven mi yugo porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Es la mansedumbre y la humildad, y es ahí donde hallamos descanso, ¿no? Cambiemos el yugo del orgullo, de la soberbia, la venganza, por el de la mansedumbre y humildad. Aprendamos de Jesús, que aun cuando podría haber destruido a todos con un simple chasquido de dedos o con una orden, con una palabra suya, Él cayó, Él enmudeció y fue manso, ¿no? Hizo silencio, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8. Entonces, seamos como Él, no seamos problemáticos, no peleemos por cosas sin sentido, recordemos que nuestro reino no es de esta tierra, no busquemos problemas, no seamos polémicos, no nos ofendamos fácilmente. Lo tercero, caminar en mansedumbre no es fácil y lo sabemos, ¿no? La mansedumbre también es un fruto del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no logramos ser mansos de un día para el otro, sino que así como el fruto primero comienza con una semilla, luego germina, crece la planta, sale la flor y a lo último se ve el fruto, resultado de un proceso, así también nosotros entendamos que ser manso va a ser resultado de un proceso, de caminar tomados de la mano del Espíritu Santo. Quizás esta misma semana Dios te dé la oportunidad de practicar la mansedumbre y de ejercitarte en esto para que vayamos creciendo en ser mansos. Porque caminar en mansedumbre trae esperanza, ¿no? Porque como decía esta bienaventuranza que leíamos recién, qué maravillosa recompensa y promesa hay para aquellos que eligen transitar este camino. Nuestra mayor esperanza es encontrarnos con nuestro amado, con el Señor, y esta bienaventuranza trae como recompensa el cumplimiento de esta gloriosa esperanza, ¿no? Que vamos a heredar la tierra. Entonces, caminar en mansedumbre, en definitiva, es vivir mirando la cruz, ¿no? Cuando la cruz se nos revela, podemos llegar a experimentar la tremenda humildad del Rey al venir a morir por nosotros. Y Pablo dice ahí en Filipenses 2, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, ¿no? Y esta es la belleza de la cruz, esta es la belleza de Jesús. No se aferró a quien Él era, el Creador, el Rey del universo, y si permanecemos nosotros contemplando la cruz, se nos va a impregnar, y se nos va a impregnar cada vez más ese perfume de humildad y de mansedumbre de Jesús, para que nosotros también seamos mansos y transitemos en la mansedumbre. Tenemos que ser mansos como Jesús, ser humildes, reconociendo, como hablábamos clases atrás, reconociendo nuestra pobreza espiritual y que eso nos lleve a clamar delante del Señor por nuestra situación, por la situación de los demás y caminar en mansedumbre, poniendo la mejilla no derecha cuando nos abofeten y poniendo la izquierda también, sabiendo de que en algún momento cuando el Señor venga heredaremos la tierra y estaremos para siempre con Él. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir esta bienaventuranza que tiene que ver con lo que somos para que luego hagamos y seamos eficaces en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, podamos cumplir con lo que el Señor nos dijo que cumpliéramos. Padre, en este día, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Señor, gracias porque en estas 8 bienaventuranzas vos nos enseñás, Señor, para que podamos ser y luego hacer con respecto a lo que somos. Señor, ayúdanos a ser mansos. Sabemos que es fruto de tu Espíritu Santo y que vendrá con el proceso de caminar tomados de tu mano, vendrá con las distintas circunstancias y situaciones que pasemos en la vida que nos lleven a practicar, Señor, esta bienaventuranza de ser mansos. Señor, que ante las injusticias, ante la crítica, ante el daño, ante las heridas, Señor, podamos
responder con humildad, con gracia, con autoridad también, pero con la humildad que vos nos enseñaste que debemos tener, Señor, y podamos practicar esta bienaventuranza de ser mansos, porque hay, Señor, tremenda bendición, tremenda recompensa en practicarla. Dice que heredaremos la tierra y lo creemos. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.